Encuentros. Bueno, como cada miércoles tenemos un invitado y un invitado que también quería entrevistar hace bastante tiempo, un amigo ya de años. Él es ecuatoriano, él es licenciado en genética y a su vez es artista. Su seudónimo es Fado y él es Facundo Tejeda. Nos conocimos un poco por el trabajo y luego tuvimos algunos proyectos juntos. Bueno, y yo tenía muchas ganas de poder entrevistar a Facundo o Fado, especialmente por su arte. Él practica o practicaba por lo menos hace un tiempo atrás el arte de los murales callejeros, que acá en nuestra ciudad en Posada hay varios de él. Últimamente ha incursionado en todo lo que es el tema audiovisual. Y todo esto mezclado con su formación de licenciado en genética. Así que vamos a darle la invitación a Fado para que nos un poquito hoy hable de arte y creatividad. Buenas noches, Fado, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Juan Manuel? ¿Cómo andas? Yo hacía un poquitito de la introducción sobre esta mezcla tuya de arte y ciencia. Y hablaba un poco de tu pasado, que nos conocimos como muralista, y que hoy está incursionando en todo lo que es el tema audiovisual. Y obviamente con todo tu pasado de científico, de genético, perdón, Sí, genetista. sí, exacto. Sí, estudié genética y me fui especializando en conservación y en cannabis. Y en paralelo fui adentrándome por un lado en el arte que ya venía haciendo y después ahora en la producción audiovisual sobre todo. Bueno, partamos entonces con el tema, pues, Fado. Tú como científico, primero, ¿cómo llegaste al tema del arte? Y específicamente, ¿cómo es esta mezcla entre creatividad y urbanidad? Porque tú eres un artista urbano, de ciudad. Por favor, háblanos de esto, esta mezcla. ¿Cómo tú lo lograste? ¿O cómo tú lo logras? La mezcla, en realidad yo ya venía del arte. Yo ya dibujaba y ya venía del arte. Y bueno, después estudié genética, que es algo que me gustaba siempre, que siempre me gustó. Y la unión la veo en el proceso, en la parte creativa, me ayuda sobre todo en la parte creativa, en mi proceso, porque yo investigo mucho. Ahora mi obra la tengo como muy centrada en lo que es biodiversidad inventada. Entonces me gusta investigar sobre biodiversidad y ahí aplico cosas que aprendí en genética y modos de llegar a información científica sobre todo y a información, como nutrir de información mi cerebro para alimentar la creatividad. Entonces siento que me sirve ahí para eso. ¿Y qué fue primero, el arte o la ciencia? En tu caso, ¿tú partiste siendo primero artista, partiste siendo primero científico o fue una conjunción? Pienso que fueron dos curiosidades que siempre me acompañaron. Cuando yo era muy chico siempre quise ser, por un lado, animador, quería hacer dibujos de animados, y por otro siempre quise hacer ciencia, quería ser científico loco. Y mezclaba cosas y eran como mis dos grandes sueños. Entonces es algo que me acompaña desde siempre. Y en ese sentido, Fado, cuéntanos, bueno, obviamente yo lamentablemente no tengo imágenes tuyas de tus murales, pero cuéntanos cómo partiste, porque por lo menos yo te conozco con los murales que tú has hecho acá en nuestra ciudad en Posadas, es que son murales callejeros. ¿Qué tipo de arte tú has creado? Y yo vengo del dibujo, empecé mucho con dibujo, trabajaba con virome y luego me fui pasando a otros materiales, marcadores, ahora trabajo mucho con marcadores. Y los murales los encaro con aerosoles. Me gusta mucho la línea gruesa y el trazo rápido que te permite el aerosol. Y te diría que encaro los murales como murales ilustrados y que tienen narrativa. Esa es como mi búsqueda. Y lo que te digo, me centro en biodiversidad. Entonces fue eso. Empecé usando la calle con stickers, haciendo stickers pequeñitos, y de ahí pasé al uso de aerosoles. Me compré un par de aerosoles y le pedí a un amigo que me cuente cómo hacía, y ahí empecé a usar aerosoles. Así que te diría que encaro los murales, los encaro también medio desde el dibujo, pero usando aerosoles. Es como otra herramienta. Y Fado, ¿y qué buscas tú transmitir en tu arte? ¿Cuál es como tu leitmotiv, tus motivaciones, tus ideas principales? ¿Qué es lo que buscas tú generar en el espectador cuando pasas por la calle? Y fui pasando como por muchos leitmotivs o muchas motivaciones. Ahora es exaltar la biodiversidad. Me gusta exaltar la biodiversidad, entonces me gusta inventar mi propia biodiversidad. Pero siempre rondo en cuanto a eso, a inventarme biodiversidad o inventarme dioses o deidades. Y me interesa también el mundo precolombino o el mundo indigenista de América Latina. Entonces son como grandes temas que voy abarcando. Y lo que te digo,
digo, ahora estoy con biodiversidad, ahora me interesa generar mi propia biodiversidad, plasmarla y apuntar a un diálogo. La búsqueda con el arte es esa, es generar transmitir una expresión y generar un diálogo en torno a cierto tema, y para mí el tema es la biodiversidad. Yo comentaba que tú eres ecuatoriano, bueno, yo soy chileno y los dos vivimos acá en Argentina. Estamos luego también en todo un contexto en el norte del país, en medio de la selva. Y si uno apreciara toda tu obra, o por lo menos la que yo conozco, siempre hay mucha vegetación o transmite mucha vegetación. ¿Qué conexión tiene esta? ¿Tu Ecuador tu, y tu selva misionera? En realidad considero que es justamente un elemento que me permite conectar los dos espacios. Entonces, porque la mayor biodiversidad se encuentra en los trópicos a nivel mundial, y justamente estamos en regiones tropicales o subtropicales, entonces hay como mucha vegetación parecida, y el grado de biodiversidad y de diversificación también es parecido. Entonces es algo que a mí me permite conectar los dos espacios, simplemente con hacerlo. O sea, al hacer vegetación me lleva a esa conexión de los dos lugares. ¿Y tiene sentido el arte urbano? ¿Por qué? Porque en el fondo nos damos cuenta generalmente que, o tenemos como una visión muy clásica de que el arte es el que está en los museos, en los cuadros de pintura o en las esculturas. Y nos cuesta imaginarnos un arte que esté en la calle. ¿Qué para ti significa esto de optar por hacer un arte urbano? Que en el fondo es una muralla, es una esquina, es una casa, es un edificio. Y es como que las concepciones actuales de arte tiene que ver con qué búsqueda tiene ese arte, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Por un lado, en mi caso el uso de la calle es buscar ese espacio de circulación donde la expresión o lo que yo vaya a crear tenga cierto espacio de circulación y dialogue en distintos niveles, porque me gusta como llevar un registro del proceso, que por lo general subo a redes y ahí tengo como una interacción más de redes, pero los murales en la ciudad me permiten una interacción con las personas que viven en la ciudad. Entonces es como interactuar a distintos niveles. Bueno, yo sé que en estos últimos años has hecho un giro, cambiando de tema al tema audiovisual, y estás trabajando como productor, si no me equivoco. ¿Y cómo se conjuga esto? Eh, Tu cientificismo, tu genética, luego toda tu experiencia a través de la pintura, de los murales, y ahora el tema audiovisual. Va por el lado de la creatividad. La parte científica me permite tener un conocimiento de investigación. Investigo mucho sobre el material que voy a hacer. Me gusta mucho la comunicación, o sea, ya del hecho de hacer arte me gusta comunicar cosas. Y me parece que el audiovisual permite una comunicación como en varios niveles también. Entonces empecé a entrar por el lado de la narrativa. A mí me interesa contar historias. Entonces, sobre todo en la narrativa. Empecé probando narrativas transmediales con algunos proyectos, y ahí empecé como a tener mucho vínculo con el audiovisual. Y te diría que es eso, como usar algunos procesos, uso procesos creativos, uso procesos de investigación y lo mezclo con lo que es gestión. Entonces, esa es como el área principal dentro del audiovisual. La parte de producción tiene que ver mucho con gestión y con manejo de los proyectos. Entonces, a mí me sirve toda la parte científica para lo que es generación de proyectos, por ejemplo, y diseño de proyectos, y tener en claro las partes de esos proyectos. Entonces, desde aplicarlo, también me fui especializando en audiovisual, hice algunas diplomaturas en audiovisual. Entonces, también fue ir como llevando esas herramientas hacia ese lado. Lo otro, la parte artística, es por la parte creativa. La parte creativa es como lo más fuerte que aplico, y es cómo contar historias y cómo mostrar ciertas cosas de una manera creativa, estética, y que pueda comunicar fácilmente lo que se busca comunicar. Fado, ¿en qué proyecto estás hoy en el tema de lo audiovisual? En audiovisual soy productor de un estudio, de Pop-Up Studio, y ahí me encargo de un montón de productos, de un montón de contenido. Hago entrevistas, hago documentales, hago series, hago contenido para televisión y hago contenido para redes también. Y estoy desarrollando también una parte de inteligencia artificial, de generar contenido con inteligencia artificial. Ah, mira, y por favor, ¿nos podrías contar un poquitito de eso? Sí, es usar como distintos modelos de inteligencia artificiales generativas, y voy como armando distintas partes de videos, generando personajes, fotografías de esos personajes, y generando los videos en sí. Todo con inteligencia artificial generativa. Y bueno, yo sé que también hay un tercer tema que yo sé que para ti es muy importante, ¿ya? Y que es todo el tema de la cannabis, especialmente desde la perspectiva terapéutica
o medicinal, y tú has hecho distintos estudios a nivel universitario sobre este tema. ¿Podrías un poquitito contar cómo ha sido también tu experiencia en relación a esta disciplina? Sí, tengo 2 diplomaturas en cannabis que hice en la Universidad Arturo Jaureche. Una es una diplomatura superior y bueno, me fui formando porque me interesa la planta en sí, me interesa todos los efectos que tiene, como que actúa en nuestro cuerpo y tiene efectos en un montón de aspectos. eh, que tienen que ver con la salud. Y bueno, fui estudiando por ese lado, entonces fui juntando lo que son los temas de genética, de conservación y de cannabis. Y actualmente formo parte de la Mesa Provincial Canábica, que es una mesa interinstitucional, y desde ahí estamos apostando a un proyecto de ley para regular lo que es el acceso al cannabis en la provincia. Entonces mi trabajo viene por ese lado, me interesa la planta y me interesa todos los defectos que tiene y me interesa también porque es una planta que ha sido como muy bastardeada a lo largo de la historia, y en realidad tiene como muchos beneficios para nuestro cuerpo incluso a nivel industrial para los sistemas y sostenerlo de estados. Y un poco podido utilizar quizás lo audiovisual precisamente para hacer más pública esta materia. Sí, justamente dentro del estudio tenemos un producto que fue una idea mía, que es Data Sativa, y que justamente lo que busca es esto, es brindar información de manera simple acerca de cannabis y desde una posición científica e informada. Entonces es como mostrar distintos aspectos de la cultura canábica, pero eso, con un abordaje simple y que tenga una aproximación amigable y por ahí son temas complejos que se pueden tratar y divulgar de una manera más simple. Así que estamos haciendo esa serie y como que siempre me interesa ese tema de la divulgación científica también. Sí, me parece que es súper importante el tema de la expresión. Justamente hay un autor, Laiseca, que plantea que el arte está ahí para que todo el resto de cosas funcionen y el arte es de expresión pura. Entonces, el arte, por un lado, me parece que ayuda con el tema de lo que es la salud mental, porque está ayudando a expresar y como que cada persona encuentra las vías y los modos de esa expresión. No a todos nos sirve de la misma manera. Yo busqué el arte urbano y la producción audiovisual, pero hay personas a las que les sirve otras cosas. Entonces cada persona tiene que buscar de acuerdo a lo que quiere expresar y a los temas de su interés. Tiene que encontrar eso, su modo, su sustrato, el espacio, todo lo que usa, todo lo que quiere usar o lo que quiere decir o expresar, como que todo tiene que reforzar el mensaje. Ese sería como un consejo, que siempre la búsqueda sea esa, reforzar siempre el mensaje que uno quiere dar y buscar que todo lo que uno hace refuerce eso. En el fondo es un camino de autenticidad. Sí, 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 porque al fin y al cabo es hacer lo que le hace a uno feliz y lo que uno quiere o lo que uno cree en la búsqueda de esa comunicación y es mostrar y ser claro con lo que uno quiere comunicar. Tanto tu pensamiento como tu arte. Perfecto, amigo mío. Oye, te mando un abrazo a la distancia y ya nos veremos presencialmente en uno de estos días. ¿Ya? Dale, dale, un abrazo, Juan Manuel. Muchas Nos gracias. vemos. Gracias por todo. Chao, chao. Chao. Muchas gracias a Facundo por el tiempo que se dio con nosotros. Y el próximo miércoles tenemos a un amigo también que es un profesor de historia de acá de la provincia. Y yo le pedí que habláramos, o él nos hablara, sobre lo que es la historia de Misiones. Él es licenciado en historia y bueno, va a ser interesante un poco saber por qué y el para qué y el cómo hemos llegado a ser la provincia que somos. Así que con Carlos de la Vega, el próximo miércoles tenemos esta entrevista, Encuentros. Que todos tengan muy buena noche y que Dios los bendiga a todos. Chao, chao.